Hablemos hoy de la revolución industrial. Primero definamos qué es una revolución. Una revolución es un cambio o transformación que se da en la humanidad y que nos atañe o nos toca a todos. En este orden de ideas, identifiquemos qué fue la revolución industrial. La revolución industrial fue un hecho que se desarrolló en Gran Bretaña a partir del año 1750, es decir, el siglo XVIII. Aquí tenemos ubicado a Gran Bretaña, Inglaterra, y podemos observar cómo el territorio de Gran Bretaña se fue llenando de pequeñas industrias que luego fueron creciendo mucho. En un inicio, es decir, en 1750, esas industrias eran de productos textiles y metalúrgicos o siderúrgicos. Bien, podemos decir que la revolución industrial tuvo tres fases fundamentales. La primera de ellas fue la de 1750 a 1850, que es la que estamos estudiando. Fue la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial se llevó a cabo en Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania, siendo Inglaterra el país pionero, es decir, el primero en desarrollarse industrialmente. ¿Qué tipo de industrias se desarrollaron en Inglaterra? La textil, es decir, la de telas, la de ropa, y la siderúrgica, la de los metales. Las fuentes de energía que se utilizaron en ese primer momento fue el carbón y los principales inventos, la máquina de vapor y el ferrocarril. La segunda fase de la revolución industrial ocurrió de 1850 a 1945. Ya esta fase se desarrolló en Europa Occidental, en Estados Unidos y en Japón, que siguen siendo potencias industriales en la actualidad. Los tipos de industria que se desarrollaron en estos países fue el de la metalurgia, el de la mecánica y el de la química, y la fuente de energía más utilizada fue el petróleo, con inventos tan novedosos como el automóvil, el teléfono, la radio, la televisión, la bicicleta, etc. La tercera fase de la revolución industrial empezó en 1945 y continúa hasta nuestros días. Es la revolución industrial que se da principalmente en los países desarrollados, que desarrollan la industria de la electrónica, de la informática, la industria biosanitaria y que utilizan la energía nuclear, que han sido inventores del cohete, del ordenador o computador o laptop, de la telefonía, ya sea fija, ya sea móvil, del internet. Esa es la última fase de la revolución que hoy todavía nosotros estamos viviendo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que hizo posible que naciera o que surgiera la revolución industrial? ¿Cómo es que la gente un día se despertó y dijo, vamos a crear industrias y vamos a transformar el mundo? Pues eso no fue cosa de un momento, eso llevó muchos años de factores que incidieron para que este hecho se diera. Incluso recuerden que nosotros trabajamos la ilustración, pues las ideas de la ilustración fueron determinantes para que se diera la revolución industrial. Como las ideas cambiaron y la ciencia pasó a ser fundamental en la conciencia de los hombres, ellos empezaron a crear o a creer que el mundo podría ser diferente. También apareció una nueva clase social. ¿Sí recuerdan esa nueva clase social? Los burgueses que eran comerciantes y fueron los que dieron origen a la revolución industrial. Ya les voy a explicar cómo. El primer factor o causa que hizo posible la revolución industrial fue la revolución agrícola. La revolución agrícola hizo posible que aumentara la producción y cuando aumentó la producción se dio una revolución demográfica, es decir, que así como aumentó la producción de alimentos, también aumentó la población y
Obviamente la demanda, es decir, personas que demandaban que hubiese más producción. De esta manera se desarrolló también el comercio internacional. ¿Por qué? Porque los burgueses, esos señores de los que yo le hablaba que se dedicaban al comercio, decidieron internacionalizar su actividad y eso les generó un aumento de capital. Es decir, ya no solamente se quedaban en los mercados de sus ciudades, sino que los llevaban hasta otros lugares, hasta otros países, y esto aumentó su capital y con este capital, con este dinero que obtenían en cantidades exorbitantes por el comercio, fue que pudieron construir la cantidad de industrias que se empezaron a desarrollar en Gran Bretaña. También hubo un desarrollo de las comunicaciones y los transportes, el cual se hizo más rápido y más barato, lo cual benefició el comercio. Las continuas innovaciones tecnológicas, gracias a las ideas de la ilustración, permitieron que se crearan nuevas máquinas aplicadas a la producción y al transporte, lo cual fue beneficioso para que se diera la revolución industrial. Hablemos un poco de las transformaciones agrarias, porque fueron ellas las que hicieron posible, como primer factor, que se diera la revolución industrial. Imagínense una Gran Bretaña que es normalmente, a mediados del siglo XVIII, normalmente agrícola. Es decir, la primera actividad que se desarrollaba en Inglaterra y en casi que toda Europa era la actividad agrícola. De ahí que vemos esta imagen, ¿verdad? Están cultivando, utilizando animales, pero vemos acá también cómo se está desarrollando una industria escasamente, pero se está desarrollando. Bien, esta actividad agrícola que se desarrollaba en Gran Bretaña tuvo consecuencias. Fue creciendo tanto que también los sobrantes alimentarios fueron creciendo, es decir, había tanto cultivo, se cultivaba tanto y había tanto alimento que hubo sobrantes. Estos sobrantes fueron satisfaciendo las necesidades de la población y en esta medida la población iba creciendo. Es un factor determinante el que haya alimentación y buena calidad de vida para que las personas quieran reproducirse y quieran tener más hijos. De esta manera la población fue creciendo y la disponibilidad de excedentes de mano de obra también fue creciendo, es decir, había más personas con ganas de trabajar. El incremento de los beneficios de los propietarios de tierra se invirtieron en las primeras fábricas que se hicieron, pero las fábricas no se hicieron aquí en el campo, es decir, en el espacio rural. No, no fue allí. Se empezaron a construir donde antes quedaban los burgos. ¿Se acuerdan que les dije que de allí era que venía la palabra burguesía, de los centros comerciales de ese momento? Bueno, en esos lugares se empezaron a construir las ciudades, es decir, las zonas urbanas. En esas zonas urbanas se construyeron las primeras industrias. Se dio un cambio en la estructura de la propiedad agraria. Los campos fueron abiertos, se empezaron a innovar en nuevas tecnologías. Miren en esta imagen, por ejemplo, cómo se empiezan a utilizar, además de los animales, unas nuevas máquinas para trabajar en el campo. Eso hizo, señores, todo eso hizo posible que la revolución industrial fuese una consecuencia de las transformaciones agrarias que se dieron en Gran Bretaña y en toda Europa. La revolución industrial nos ha dejado innumerables inventos. Todos tratan de facilitar o de mantener el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Los inventos han ido innovándose paulatinamente, han ido desarrollándose, así como sucede hoy con un celular, que empezamos con uno que apenas podíamos llamar y recibir llamadas, y hoy ya tenemos un celular que hace todo lo de un computador. Así podemos observar aquí cómo todos estos inventos, miren, este fue el primer automóvil, este era el Mercedes-Benz, y miren ahora cómo es un Mercedes-Benz. Miren acá los primeros televisores, cómo eran, ahora utilizamos los Smart TV. En fin, todos los inventos han ido transformándose para mejorar, pero hay unos inventos que fueron los
pioneros, los principales inventos de la revolución industrial. Y ellos son la máquina de vapor, que fue el primer gran invento que dio inicio a la revolución industrial y que fue creado en 1763, siglo XVIII. En el mismo siglo, 1784, fue creado el telar mecánico que fortaleció la industria textil. En 1804 se creó la locomotora, ya este es inicio del siglo XIX, y con ella se agilizó todo el comercio. Luego, en 1809, siglo XIX, se crea la bombilla. En 1886 se crea el primer aeroplano. Y en 1903, ya estamos hablando del siglo XX, se crea el primer automóvil. Estos fueron los grandes inventos de la revolución industrial. Pero la revolución industrial también nos deja grandes consecuencias. Generalmente las personas tienden a mencionar las consecuencias ambientales, es decir, con la revolución industrial el medio ambiente se transforma y se desequilibra. Lo primero que se da es una modificación de los paisajes. ¿Sí? Se deja de lado o se minimiza el paisaje rural por el paisaje urbano, es decir, el campo queda dividido totalmente de las ciudades. Hay una destrucción de las especies de flora y fauna con la construcción de estas nuevas industrias. Se da una explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales, recursos que no son renovables, como por ejemplo los metales, el carbón, el petróleo. Todos esos recursos se empiezan a explotar y de esta manera se está dando una alteración del medio ambiente. La contaminación ambiental, que es un aspecto supremamente importante, porque donde quiera que hay una industria, una empresa, hay una emanación de gases hacia la atmósfera y todo esto va destruyendo la capa de ozono, va produciendo el calentamiento global, etc. Así también como los desechos tóxicos y la utilización del plástico. Bien, también hubo unas consecuencias sociales, como por ejemplo unas condiciones laborales muy críticas para los obreros de ese entonces. A los trabajadores de la fábrica se les empezó a llamar obreros y esos obreros trabajaban mucho más de lo que se trabaja hoy. Hoy día se trabajan 8 horas, pero esos obreros tenían que trabajar más de 16 horas en unas condiciones de higiene y con altas temperaturas en esas empresas, ¿cierto? No tenían seguro médico, no tenían seguro de riesgos profesionales, no tenían nada de eso. Entonces, esa es una de las consecuencias sociales de la revolución industrial, así como también que los niños empezaran a trabajar en las industrias. Miren a estos nenecitos que deberían estar en la escuela, como en este momento de la historia estaban trabajando. No iban a la escuela, sino que se dedicaban a trabajar. ¿Y esto qué generó? Que muchas personas se fueran a las ciudades en busca de trabajo y de oportunidades y viniera lo que se llama la aglomeración urbana o lo que se llama hacinamiento. Muchas personas en las ciudades viviendo en casitas pequeñitas y en barrios con calles muy estrechas. Vivían en condiciones de salud, de higiene demasiado pobres. Y así aparecen los primeros grupos de obreros pobres, que en su mayoría eran niños, mujeres, que vivían en condiciones bastante deprimentes en la sociedad de Inglaterra o Gran Bretaña, mientras que los burgueses se hacían cada vez más ricos y el capitalismo se hacía cada vez más poderoso, estas personas cada día eran más explotadas y se hacían más pobres. Bien. Hagamos, o mejor dicho, observemos este infograma de la revolución industrial. Aquí nos muestra por qué se dio en Inglaterra la revolución industrial y no en otra parte del mundo. Pues bien, en Inglaterra había unas condiciones económicas y políticas que hicieron posible que allí naciera la revolución industrial. Las ideas de la Ilustración habían llegado con gran furor a Inglaterra y ya los gobernantes aceptaban que, por ejemplo, se invirtiera libremente el capital, lo cual permitió que los burgueses pudiesen crear sus propias industrias o fábricas.
El dominio que tenía Inglaterra sobre los mares fue primordial para que en el siglo XVIII se diera la revolución industrial en este país y no en cualquier otro, porque ellos tenían la forma de comercializar más importante de toda Europa. Acá está el aspecto que les comentaba de que en las fábricas no solo trabajaban hombres y mujeres, sino también niños, los cuales perdieron gran parte de su niñez en el trabajo. Es decir, hubo niños en el siglo XVIII en Gran Bretaña que no vivieron la niñez, que no lograron aprender a leer ni a escribir, que nunca jugaron, porque se dedicaron a trabajar. La revolución industrial se extendió por toda Europa, por Estados Unidos, hasta que llegó a Sudamérica. ¿verdad? Entonces, ese es el infograma de la revolución industrial y ahora saquemos las conclusiones. La primera revolución industrial, que es la fase de la revolución industrial que nos interesa ahora mismo, tuvo como país pionero u originario a Gran Bretaña, una isla en Europa. ¿En qué tiempo? A mediados del siglo XVIII. ¿Qué causas tuvo esa revolución industrial? Es decir, ¿qué factores motivaron que se diera la revolución industrial? Primero, el aumento de la productividad agraria y el crecimiento de la población. Esto hizo que aumentara el número de consumidores y por ende aumentara el comercio. A su vez, esto generó un crecimiento en la mano de obra, es decir, en personas que estaban dispuestas a trabajar y la emigración del campo hacia las ciudades. Otra causa, fue el desarrollo de una nueva mentalidad más práctica y emprendedora. ¿Por quién? Por la burguesía. Y obvio que todo este desarrollo de una nueva mentalidad se la debemos a la ilustración, el tema que trabajamos la clase pasada. Se dio la utilización de nuevas fuentes de energía, el vapor y el carbón, y la introducción de nuevas máquinas en las fábricas. Con ellas se pudo hacer o desarrollar la industria textil basada en el algodón y la siderurgia y minería, que fueron los sectores de punta de la primera revolución industrial. Bien, chicos, la revolución industrial transformó la historia de la humanidad. Quiero que empiecen a pensar en cómo sería nuestra vida si no hubiese ocurrido la revolución industrial.